a evitar nacimientos que no estén muy bien creados, porque el término eugenesia significa el buen gen, ¿no? El gen lo bien engendrado, y eran políticas que con un basamento muy racista, ¿no? De que hay razas mejores que otras, de que hay razas superiores, ¿no? Bueno, hacían todas políticas para generar que se reproduzcan los mejores y no los peores en una sociedad, ¿no? Entonces había una creencia que estaban los genes, eso, que la superioridad y la inferioridad era genética, estaban los genes, entonces había que hacer investigaciones por un lado para el mejoramiento de la genética, y a su vez una políticas de reproducción de los mejores. Se reprodujeran las personas saludables, las fuertes, las mejores, y que no se reprodujeran los débiles, los que no eran las razas superiores. Bueno, que se llegó a tal extremo a lo que es el nazismo, ¿no? Lo que generó la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue el nazismo. Entonces, esto fue algo que en el campo de la educación física, la eugenesia, impactó fuertemente, ¿no? Realmente la educación física fue uno de los lugares donde se formaron a los profesores para mejorar el cuerpo humano en esa genética, y donde había la creencia también que había que diagnosticar los cuerpos que llegaban a la educación física, a los distintos lugares, en las escuelas, en los liceos, en los clubes, y en función de las características genéticas que tenían esos cuerpos que llegaban, tenían determinados deportes para hacer. Había genes más aptos para determinados deportes, esa era la creencia, y personas, según la genética, más aptos para otros deportes. Entonces, todo lo que es la medición, la utilización de distintas herramientas de medición de los cuerpos, fueron muy desarrolladas por todos los médicos, tanto de la eugenesia como la biotipología, que es una rama de la eugenesia, una rama latina, a través del desarrollo de Nicolás Pende, que fue un italiano que desarrolló una rama de la biotipología, de la eugenesia, llamada biotipología, y se expandió fuertemente por ser latino y ser a los países de Brasil, de Argentina, y algo impactó también en el Uruguay. Tenemos un tesista recientemente aprobada su tesis de maestría, que yo tuve la suerte de estar en el tribunal de su defensa, en la maestría de enseñanza universitaria, acá en la Universidad de la República, es docente del ISEF en Montevideo, se llama Camilo Rodríguez, que acaba el mes pasado de aprobar una tesis que hizo en el Uruguay sobre el tema de la eugenesia y la educación física en el Uruguay. Hizo toda una investigación de rastreo de fuentes de todo lo que es la primera mitad del siglo XX, donde él investigó justamente cómo se había dado en el campo de la educación física y también en los médicos uruguayos la difusión de la eugenesia y de la biotipología en el Uruguay, cómo entró al país, por medio de qué redes circuló, qué intercambios hubo entre Uruguay y el extranjero, y cómo se difundió en el campo de la educación física la eugenesia. Porque si ustedes van, después cuando vayamos a trabajar los casos de Uruguay, si van a algunas fuentes como los programas de estudio del ISEF, cómo se formaron en la década del 40 y del 50, fue fuerte. Había una materia que se llamaba biotipología, hubo tesistas, porque había una tesis para recibirse también en esa época, hubo varias tesis sobre biotipología y sobre todos estos elementos que yo les estoy señalando de cómo y repercutió esta ideología de la eugenesia en el campo de la educación física a través, de materias concretas que enseñaban, todos los test de medición, enseñaba lo que era la biotipología, se leían los textos directamente de Nicolás Pende, ¿no? En esa materia, y se enseñaba más que nada como una serie de instrumentos, ¿no? Para eso. También en mi tesis de doctorado, que está en la web, ustedes la tienen dentro del programa en la unidad 3, ustedes van a ver también esta investigación en el Uruguay sobre los programas de educación física, la formación de los profesores también había muchos elementos de la biotipología y de la eugenesia sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar este texto de Silvana Goldner, justamente, que cómo se dio esto en el Uruguay y qué ideal de cuerpo se le daba desde el punto de vista con el aporte de la eugenesia
y toda la visión nacionalista, ¿no? de generar una identidad nacional en esa época, en el principio del siglo XX, en Brasil, en relación a los cuerpos femeninos y afectados por esta ideología de la eugenesia. Entonces tenemos varias cosas del artículo de Goldner. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado? Evidentemente es un tema profundo y la eugenesia, ¿no? Con distintas perspectivas, corrientes, que no se pueden, brevemente, yo hice una introducción, pero tendría mucho más para decir. Brevemente les hice como una pequeña introducción de lo que es la eugenesia, ¿no? Pero ¿tienen alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Me van interrumpiendo, me van preguntando? ¿Qué semana estaríamos? Estamos en la semana 7 del teórico masivo, ¿ah? El cronograma. Estamos con Silvana Goldner y el texto de Pablo Yaragrosky. Bien, entonces si no hay preguntas, les cuento que siempre tratamos de hacer una delimitación temporal y espacial, y tratamos de darle el problema y las fuentes. Entonces primero vamos a trabajar a nivel general eso del artículo. Entonces la delimitación temporal es inicios del siglo XX. Si ustedes van al artículo, pueden ir viendo también esa delimitación por el tipo de fuentes. Las fuentes delimitan también ¿no? Los textos. Bueno, y acá en el texto de ella hay una mezcla de las fuentes con las referencias, no lo separo, ¿no? Entonces tenemos del año 38, por ejemplo, una fuente de la revista de Educación Física de Río de Janeiro, también tienen otra fuente del 39, de Acevedo, que fue un referente de la educación física, un libro de Acevedo. Después tienen acá, si siguen viendo las fuentes en el artículo, de 1874 de Guibenou, es un referente de la eugenesia anterior, en realidad, porque es de 1874, pero es de los preámbulos de la eugenesia en Occidente, no es Brasil. Después, si ustedes ven, acá el texto de 1926 de Kell es otro de los anales del Congreso Brasileño de Higiene, ¿no? Es otra fuente de Renato Kell, que fue un referente también de la educación física para Brasil y para la educación higiénica, un médico importante, reconocido, de Brasil. Después tienen, del 32, Revista de Educación Física de Río de Janeiro, un texto de alguien que escribió en esa revista, porque ella, justamente otra revista del año 37, de Loyola también, de un artículo de Loyola. Después, un texto de 1884 de la gimnástica higiénica como fuente. Después tenemos acá hay también muchos antecedentes con que ella dialoga y muchos autores teóricos, pero estamos acá señalando las fuentes, ¿no? En 1929, la Sociedad de Eugenesia de San Pablo, Boletín de la Eugenesia, o sea que también ya va a los boletines específicos sobre eugenesia producidos en Brasil, porque había diarios, ¿no?, de difusión, sociedades de eugenesia en cada país que se desarrollaron y cómo se fueron difundiendo, ¿no? Después ella cita un texto de Tissier, de francés, ¿no? La educación física y de la raza, porque también es un referente Tissier de esta cuestión de la eugenesia en el contexto francés, que ella lo cita. Entonces tenemos ahí, bueno, si van a las referencias, como recién hice un repaso, tenemos, ahí las citas específicas de las fuentes, ¿no? Y bueno, y los artículos entonces están, las fuentes primarias que ella trabaja, son, la más importante es todas las 88 ediciones de la revista, la primera revista publicada específica sobre educación física, que es publicada por el ejército brasilero, según ella dice en el artículo,
con 88 ediciones, era un periódico científico pedagógico, en ese marco, ¿no? La educación física estaba en el área pedagógica científica, y publicado entre los años 1932 y 1945, ¿no? Esas son las 88 ediciones que ella, y de ahí va a destacar y va a sacar algunas para el análisis en este artículo, ¿no? Después trabaja con libros de educación física, sobre libros de educación y sobre libros de deporte, manuales de médicos, anales de congreso, y publicaciones en la Sociedad de Eugenesia de San Pablo, como recién dijimos, documentos oficiales de esa sociedad. Esas serían las fuentes primarias, ¿no? de que ella trabaja, que las fuentes es lo central para el recorte historiográfico, como habíamos dicho. La delimitación temporal entonces está en inicios del siglo XX, la primera mitad, más que nada, por el recorte de las fuentes. Bueno, la cuestión espacial es Brasil en términos genéricos, porque son revistas que se difundían para todo el país, si bien tenían algunas ciudades como San Pablo y de Río de Janeiro como las más relevantes en esas épocas, donde ella toma las revistas y los documentos, pero se difundían y tenían una extensión para todo el país. Después, dentro de las cuestiones que estamos haciendo como generales, ¿cuál sería el propósito y el problema, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál sería la metodología de análisis y también el marco teórico? Entonces acá vamos a decir algunas cuestiones sobre este tema. Además que el artículo es muy, muy claro en ese sentido, en cómo ella, bueno, la introducción presenta el problema, ¿no? Cómo ella va. Después hay una fundamentación específica teórico-metodológica, que no siempre los artículos de historia lo tenemos, pero acá sí lo tenemos, un marco metodológico y teórico importante, ¿no? Y después sí, después del marco teórico metodológico, que le dedica su buena extensión, ahí sí hace una contextualización histórica. También el contexto, o sea, es primero toda una explicación de los principales elementos del contexto histórico y social para analizar, y después recién ahí en la página 12 del artículo, recién va ahí al análisis específico de las fuentes, ¿no? O sea que es muy claro el artículo en términos de cómo se estructura un artículo académico. Se hace el resumen evidentemente, una primera introducción donde presenta el problema, después hay todo un marco teórico metodológico, después hay elementos de contextualización general del contexto histórico, social, político, económico del país, y después recién el análisis propiamente dicho de las fuentes, y termina con las consideraciones finales, ¿no? O sea que es un artículo, si uno ve la estructura del artículo académico, es un artículo académico, además de vista arbitrada, para que ustedes también vayan, hay una amplitud de tipos de materiales que nosotros seleccionamos para el curso, porque justamente queremos que ustedes estén en contacto con distintos tipos de materiales académicos. Por ejemplo, el texto de Pablo Yaragroski, que vamos a ver también, es un artículo dentro de un libro compilado, que a veces es diferente a cómo se escribe un texto académico en una revista arbitrada. Entonces ustedes tienen diferentes tipos de materiales, ¿no? Tuvieron más una enciclopedia, un conjunto de materiales como el de la clase pasada, de Digarello y Holt, que era dentro de una gran enciclopedia de historia de la educación del cuerpo, de historia del cuerpo en occidental, que tenía un estilo más de divulgación y más ensayístico, el tipo de... Acá tienen un texto de Goldner, un estilo de escritura bien académico, no tan ensayístico como el de Vigarello y Holt, y después tienen otros textos que son libros compilados. Entonces eso también está bueno que ustedes vean ahí las diferencias de los tipos de textos académicos. Son todos textos, diferencias, énfasis, ¿no? Eso también es importante. Bueno, en relación al propósito del artículo, el objetivo central es el análisis de los tipos de prácticas corporales y deportivas, pero promovidas en función de determinadas políticas como Estado-Nación, pero justamente que buscaba, a través de ese fortalecimiento, estaba atravesado por elementos de género y elementos eugenésicos. Entonces la categoría de género y la categoría
son como los elementos que se van a analizar de esas prácticas corporales deportivas y dentro de esas políticas nacionales brasileras, de cómo se buscaba a través del deporte y las prácticas corporales ese fortalecimiento de esa nación en búsqueda de un ideal eugenésico, un ideal determinado de género. ¿Qué ideal había acá del cuerpo de la mujer en este contexto eugenésico? Esas serían como las preguntas, ¿no? ¿Cuál era el concepto de mujer? ¿Qué cuerpo de la mujer se promovía? ¿Qué prácticas corporales para la mujer se promovían, ¿no? Entonces, los discursos de género que se analizan justamente tratan de deconstruir esas prácticas naturalizadas de las mujeres, ¿no? Esas representaciones naturalizadas del género de esa época. La investigadora se pregunta para deconstruir justamente y repensar, por eso el sentido, tiene sentido ese análisis, porque se trata de hacer un análisis crítico de esa naturalización del cuerpo femenino que se inculcó en esa época, a través de los discursos de la eugenesia y el nacionalismo. Y ahí, bueno, hay una representación de la mujer como la célula básica para la regeneración de la especie y de la raza, ¿no? El término especie y raza era un término muy utilizado en esa época. El mejoramiento de la especie, el mejoramiento de la raza, en términos eugenésicos, ya no es tanto como en términos higiénicos del siglo XX, y ahí hay una hipótesis fuerte de Galak, que trabaja con esta hipótesis, él también hizo su investigador que ha trabajado mucho sobre el argentino, su postdoctorado en la Universidad de Minas Gerais en Brasil, y trabajó muchísimo una comparación entre Brasil y Argentina en términos de lo que fue la eugenesia, ¿no? Y ahí él trabaja esta idea fuerte de que es diferente cuando se dice raza y mejoramiento de la especie, a fines del siglo XIX, con un discurso más higienista, como puede ser el de José Pedro Valera en Uruguay, y de los grandes líderes que propusieron los sistemas educativos modernos en Occidente, más un discurso higienista, que ya un discurso más de las primeras décadas del siglo XX, más atravesadas por la eugenesia, donde raza ya no era en términos universales toda la población y el mejoramiento de toda la población en términos universales, como era el higienismo. El higienismo buscaba el mejoramiento de la raza, y la raza era todos, y no había diferencias de raza, o demasiada diferencia. Acá ya con el discurso eugenésico, cuando se habla de raza y mejoramiento de la raza, ya se está buscando que hay razas superiores y razas inferiores a través de la medición biológica y de la genética. Se cree fuertemente que hay superiores e inferiores, y que por lo tanto hay que promover la reproducción de las razas superiores y evitar que se reproduzcan las razas inferiores. Entonces eso que ya es un racismo al extremo que se llegó al exterminio en la época nazi, esas son cuestiones más fuertemente atravesadas por la eugenesia, y no tanto por los discursos higienistas. Eso como una diferencia me parece central que ustedes van a ir. Por eso hay que, en los conceptos y en las ideas, cuando uno dice raza, bueno, cuando Varela dice raza es lo mismo que cuando un eugenista dice raza más adelante, no es lo mismo. Justamente están hablando ahí con la misma palabra, pero con sentidos semánticos diferentes. Y eso es lo que busca un poco el análisis de contenido y el análisis de discurso, que es la metodología que acá la investigadora está trabajando, ¿no? Entonces lo que se buscaba, y como problema que ella muestra acá, es cómo se buscaba un fortalecimiento de un cuerpo femenino ligado a lo blanco, un modelo ideal de cuerpo femenino ligado al color blanco, a lo europeo y a la raza aria. Estos eran los ideales para, justamente se decía, emblanquecer a la población, ver a través de ese ideal un refinamiento y una belleza a través de esos tres elementos de lo blanco, lo europeo y lo ario. Entonces acá el género, ¿no?, es atravesado por cuerpos y sexualidades y de performance, ¿no?
todas estas palabras claves que atraviesan el libro, ¿no? Qué cuerpos femeninos, qué sexualidad, el ideal de salud, el ideal de belleza, las performances que se querían promover, ¿no? Bueno, hacían que determinados cuerpos femeninos y determinadas maneras de entender lo masculino, con determinadas maneras de excluir a unos y incluir a otros, se excluía y se incluía a la misma vez, se incluía a lo blanco, lo europeo, la negra, y se dejaba fuera lo negro, ¿no? Lo autóctono de Brasil, ¿no? Y bueno, y ahí había atravesado relaciones de poder, y ahí ella trabaja mucho con categorías Foucaultianas, ¿no? Mostrando cómo el poder, en cierta medida, también ella en su marco teórico trabaja las categorías del poder, pero en poder que se atraviesa a través de las prácticas corporales, a través de mecanismos concretos de descentralización horizontal, o sea que uno podía buscarlos en las fuentes de época, en los diarios, no tiene que ir solamente a documentos oficiales, sino que justamente en las revistas de la época que ella analiza, cómo se difundía a través de las prácticas corporales cotidianas de los niños en las escuelas, en las plazas, ¿no? Lo que se promovía, ahí también había maneras de generar relaciones de poder asimétricas en tipos de cuerpo y prácticas corporales para algunas determinadas para los varones y prohibidas para las mujeres, ¿no? Entonces había prácticas que eran solo para los varones y otras que eran solo para las mujeres. También trabaja con Butler, Judith Butler, que es una referente en el marco teórico de los estudios postestructuralistas de género y de sexo, rompiendo la dicotomía. Judith Butler es una de las autoras estadounidenses muy reconocidas, que de las primeras que rompe con esta idea de que el género es histórico, ¿no? Es una característica más histórica y cultural, y el sexo es algo biológico que está determinado por los genes. Esa es una de las teorías que hubo en los 60, donde se distinguía, ¿no? El género cultural, cada uno construye el género por la interacción con el ambiente, y el sexo era entendido desde esas perspectivas dicotómicas entre sexo y género. El sexo era entendido como aquello biológico que está determinado por los genes. A partir de los estudios de Judith Butler, Judith Butler justamente rompe con esta idea, y ella expresa que tanto los discursos sobre la sexualidad como del género están atravesados por construcciones históricas y sociales. O sea, son construcciones que no se pueden ligar el sexo a lo biológico, sino que el sexo también es producto de una construcción histórica y social, en este caso de la biología, de los médicos que construyeron esa idea de sexo, ¿no? Que está ligado exclusivamente a lo biológico. Bueno, ella deconstruye esa idea y dice, bueno, que el sexo también, y eso también a través de los estudios de Foucault, ¿no? Sobre todo a partir de Historia de la Sexualidad, el primer tomo. Foucault trabaja fuertemente también esta idea de la sexualidad, ¿no? Ligada en toda esta, como una producción discursiva, y que excede justamente esa determinación biológica, ¿no? Justamente esa es una operación ideológica, ¿no? Que uno analiza también la biología también como un conjunto como una producción histórica y cultural, producto de una ciencia en determinado contexto histórico y social, que hicieron, bueno, emerger determinados conocimientos. Pero entonces, lo que me parece importante ahí es decir que tanto el sexo como el género son construcciones históricas, sociales y culturales, como cuestiones centrales. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces seguimos con todo lo que es el contexto histórico y sociohistórico que ella va produciendo, ¿no? Ella trabaja mucho
cómo la modernización en Brasil, como se dio en todos los países del occidente moderno, también en Uruguay, en Argentina, y bueno, y en todos los países sudamericanos, a partir del modelo se traía de Estados Unidos y de Europa, la modernización del país brasileño en este caso, se hizo a partir del modelo de civilización europea, ¿no? Y donde la ciencia era también un aliado de ese modelo de civilización europea. Y llegó a justificar justamente la idea de racismo, poniéndolo blanco como la raza ideal, ¿no? La raza blanca. Y bueno, y rechazando y poniendo en otra jerarquía todo lo que eran los esclavos, los negros, todo lo que era el mestizaje, a partir de una política migratoria específica que se dieron en estos países de traer, ¿no?, a Brasil a vivir, ¿no?, bueno, a las migraciones de Europa, ¿no? Entonces acá ustedes pueden ver, por ejemplo, los primeros años del siglo XX se constituyó un pueblo, una homogenización cultural, ¿no? Y esta hipótesis es también, Adriana Purós lo trabaja mucho para el caso argentino, cómo se trabajó desde la escuela pública como principal referente a hacer una homogenización cultural, tratar de no mostrar las diferencias y que la escuela fuera reproductora de un modelo ideal de una sola raza blanca, un modelo de cultura europeo, de ideales, y llegaban a la escuela, sí, bueno, los negros prácticamente no llegaban, pero los que llegaban a la escuela eran todos homogeneizados en forma cultural por ese ideal de costumbres, de maneras de mover el cuerpo, de maneras de sentir, de un solo idioma, o sea, toda la diversidad de idiomas, la diversidad de razas, la diversidad de procedencias, todo lo que era el mestizaje, todo eso era como solapado o no, y lo que trataba de enseñar y el ideal a transmitir era justamente este ideal nacional unido al ideal europeo, ¿no?, de modernización. Entonces ese fue un proceso muy fuerte de homogenización, y más en el caso brasileño, que había mucha más heterogeneidad cultural, ¿no? Fue muy fuerte todo Entonces esto de la homogenización cultural es muy importante. Bien. Qué cosas a través del deporte se propagaban, ¿no? Y ahí sí todos los aspectos atribuidos a la virilidad, a la hombría, al coraje, ¿no? Todos eran atributos ¿no?, para la constitución de un cuerpo-nación. Y, bueno, distanciado del cuerpo negro, ¿no? Los ideales eugenésicos, ¿no?, a través de la ciencia, eran muy fuertes. Ahí está toda la creación en 1918 de la Sociedad Eugenésica de San Pablo. Se cita un estudio muy importante, un antecedente importante de Stefan sobre temas de eugenesia, es un referente de los primeros estudios eugenésicos, es el de Stefan a nivel mundial. Y bueno, y cómo los médicos, los intelectuales, los militares, los dirigentes políticos, los profesores y los instructores de actividad física se integraron a este proyecto, ¿no?, de extensión de esta homogenización cultural y de propagación de estos valores a través de la escuela y de las distintas instituciones modernas, ¿no?, como fuerte. Entonces el ideal de cuerpo, ¿no? ¿Cuál era esa, no se podría decir, homogeneización corporal se hizo? Además de cultural, bueno, dentro de las prácticas corporales, que son prácticas culturales desde esta perspectiva, porque esta autora evidentemente está atravesada por la historia social y cultural, ¿no? Es una historia nueva, está enmarcada dentro de lo que ustedes tenían que leer en el capítulo 1,
de la historia social y cultural, que también la hemos trabajado además a ella en la unidad 1. Acá ya es una investigación concreta, ya en el otro texto que habíamos trabajado, ¿se acuerdan que ella trabajaba justamente por qué tiene sentido y por qué la relevancia del estudio de la historia en la formación de los profesores de educación física, ¿no? Entonces ahí ella fundamenta y hace toda una historización. Acá ella trabaja un caso concreto, ¿no? Y ahí la hipótesis esta de la homogeneización corporal me parece muy interesante, ¿no? Cómo había una idea a partir de esta homogeneización de los cuerpos, había un ideal de cuerpo para ser homogéneo, y ahí se quedaron relegadas y acalladas otras prácticas corporales que no eran las ideales y las propagadas por la, como por ejemplo como lo fue el circo, ¿no? El circo fue de esas prácticas corporales en general, no solamente en Brasil en general, que no pervivieron, sino que fue la gimnasia la que fuertemente capturó algunos elementos del circo, los reformatió en formato científico. Y así uno podría decir otros juegos populares, otros juegos y otras maneras de mover el cuerpo, que fueron relegadas y se transmitió a través de la escuela y a través de distintas instituciones como las plazas de deporte, un cuerpo ágil, viril, saludable, fuerte, blanco, con coraje y moderno, blanco versus el negro, ¿no? Y ese era el cuerpo para una nación en peso, para una nación que quería justamente formarse en forma, o sea, seguir los ideales del progreso, ¿no? Entonces, la eugenesia, que fue un movimiento justamente político-científico, ¿no? Justamente se articuló con esta idea de nación y fue de ese movimiento muy fuerte que ayudó a ese mejoramiento de la raza para que los nacimientos futuros fueran los mejores, ¿no? Y con un fuerte hincapié en las nuevas generaciones, ¿no? La eugenesia justamente con esto del bien engendrado, su preocupación por las políticas de nacimiento, ¿no? Las políticas de buenos nacimientos que se empezaron a generar a partir de, bueno, esas sociedades de eugenesia que se difundieron. En Inglaterra la primera sociedad de eugenesia se creó en 1907 y 1908, en Estados Unidos en 1910, en París en 1912, y para que tengan una idea, en San Pablo en 1918 se creó la primera sociedad de eugenesia. Y los principales actores fueron justamente, como yo decía, los médicos, militares, dirigentes políticos, profesores e instructores de actividad física. Bien, entonces esta hipótesis del artículo, ¿no? Mujeres fuertes son los que hacen una raza fuerte, que la toma de Tissier, era porque se citaba justamente en ese autor muy citado en ese diario, en ese periódico, de esa publicación científica de educación física, ¿no? Las mujeres eran asociadas a lo bello, a lo maternal, a lo femenino, ¿no? Y ese era el ideal que se quería transmitir de fortaleza en la mujer. Y la mujer era justamente, en toda esta ideología eugenésica, la mujer se apostaba mucho a la educación de la mujer, a la educación de sus cuerpos, porque justamente el fin principal por la que tenía que prepararse, tanto en la escuela como en el liceo, hasta llegar a la edad adulta, la mujer se la preparaba ¿para qué? Se la preparaba exclusivamente desde el punto de vista de la actividad física para la maternidad. La maternidad, y que la mujer pudiera ser madre, era como en cierta medida, una metáfora se decía, era el fin sagrado, era la única posibilidad donde la mujer se la educaba para eso. Y era muy fuerte eso, ¿no? Como prédica en las instituciones educativas, más allá de la iglesia, de lo confesional, pero en la educación laicizada de las instituciones educativas modernas, se la preparaba para la maternidad. Inclusive en el magisterio, cuando las mujeres empezaron a estudiar magisterio, también se las preparaba para la maternidad, para que ellas después también enseñaran en las escuelas.
¿no? Y porque, bueno, y también se las educaba para tener buenos casamientos, o sea, tenían que ser la mujer blanca, ¿no? Los guardianes de las guardianas de la raza. Eso también era muy fuerte en todo lo que se transmitía, ¿no? Eh, Ahí ella hace alusión en el texto a un primer libro de educación física en la mujer que fue publicado en Brasil en 1930, fue donde surgió el primer libro específico de educación física femenina. Yo en mi investigación de la tesis de doctorado en el Uruguay encontré en el 1950 unas publicaciones que hizo la Comisión Nacional de Educación Física, de Educación Física Femenina, de Alberto Langlade, tenía otro artículo de Nelly Ray de Langlade, la esposa de Langlade, y otro artículo de un médico de la oficina médica también, son 3 artículos que hablaban sobre educación física femenina. Como que era algo, ¿no? ¿Y por qué había, uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué había artículos para la educación física de la mujer, la educación física o la gimnástica de la femenina, y no la educación física del varón, ¿no? Y bueno, justamente porque se creía que el cuerpo ideal para todos a inculcar, el genérico era el hombre, y después a la mujer se la trataba justamente como algo especial, como algo que había que pensarlo en forma especial, diferenciada. Entonces ahí se creaba justamente todos manuales y cosas específicas y siempre adaptadas, ¿no? Del varón, adaptadas a la mujer con menos exigencia, con menos, siempre era menos. La mujer siempre era comparada con el varón y siempre había que hacer menos ejercicios de fuerza, la fuerza era prácticamente prohibida, eh, generalmente era más débil, ¿no? La cuestión de la debilidad era muy fuerte y marcada en la mujer y entonces tenía prohibido algunos ejercicios. Y generalmente se intensificaba todo lo que era la expresividad, la delicadeza, ¿no? Todo eso eran los ideales que se transmitían en esos manuales, y se los comparaba siempre con el ideal masculino, ¿no? Y bueno, y siempre los tipos de ejercicios eran pensados también para ese fin sagrado que era la maternidad, eso como algo muy importante. Entonces la maternidad era lo hegemónico. ¿Y qué era lo amenazante? ¿Cuáles eran esas otredades que uno podría decir que eran como algo que era visto como algo enfermo, como algo que no era, ¿no? Entonces era el miedo a que la mujer se masculinizara, ¿no? A que fuera, como se dice en lo vulgar, machona, ¿no? Y justamente el miedo justamente hace que se masculinizara y fuera lesbiana. Eso era algo a impedir, a reprimir, ¿no? Y era algo visto como una enfermedad en la mujer. ¿Y qué era lo que se transmitía? Justamente en esta idea de maternidad hegemónica y esta idea de salud, fuerza y belleza hacia la mujer. Y bueno, la delicadeza, el decoro, como elementos, la grasa corporal que tenía que tener la mujer para la maternidad y para parte de redondear su figura, ¿no? Y los tipos de prácticas corporales que eran permitidas. Entonces ahí había algunas que empezaban a permitirse, como el remo, la natación, el esgrima, el tenis, el arco y la flecha, la gimnástica y el ciclismo, eran aquellas prácticas que empezaban a hacer, ¿no? ¿Y qué cosas se transmitían a través de esas prácticas y de ese ideal de belleza, ¿no? Y de decoro, de delicadeza? Había una idea de juventud en la mujer, ¿no? Que tenía que destacar la osadía, la disposición, la perseverancia, la dedicación y la prudencia como elementos, ¿no? Todo atravesado por, ¿no?, lo blanco, y lo otro, lo ocultar, era lo negro, ¿no? Lo negro no era nombrado en los textos. A tal extremo, ¿no?
bueno, todo esto más que nada también una clase social, evidentemente todos estos deportes no eran para todos, era para la élite, para una clase media de élite, ¿no? De mujer blanca, ¿no? Como se analiza en la revista. Y ahí en la página 19 de la revista hay una foto muy interesante, que ahora yo se las voy a mostrar. A ver dónde la tengo. Acá, la página 20. Vieron que está de espalda, es una mujer negra de espalda, pero ahora vamos a ver cómo se analiza esta foto en la fuente que ella retoma. Entonces acá, el análisis de la fotografía que hace Goldner, por un lado dice, no tiene rostro ni expresión. O sea que esta mujer negra está destituida de la identidad. Y después dice que este color bronceado, ¿no? Tan hermoso, es por la acción del sol, ¿no? Entonces acá, justamente, se confunde y se niega lo negro desde no darle identidad al rostro ni a la mujer, que es acá, por un lado, y bueno, tapar la cuestión de la raza por el efecto, decir acá ¿no? en la fuente histórica, por el efecto del bronceado, o sea, que el ideal de mujer que se quería transmitir era el ideal de mujer blanca, ¿no? Esto como elementos interesantes como analizar, ¿no? Uno podría decir, acá, yendo a palabras de Goldner, la fotografía publicada muestra el rostro de una joven mujer negra que no tiene rostro porque es exhibida a costas en espaldas. Estoy traduciendo tratando de traducir directamente del portugués. Es exhibido de espaldas, con los cabellos parcialmente ocultos, o sea que tampoco mostrar demasiado, ¿no? La mota, ¿no? La cuestión negra, y está siendo bañada por una pequeña cantidad de agua que recorre, que se escurra por ese jarrón que carga en el hombro, a partir del hombro izquierdo. El cuerpo se ve en esta imagen, criatura delineada, es bonito, sensual y erótico. No en tanto, o sea, no obstante, destituido de identidad, dice Silvana, ¿no? Es un cuerpo extranjero para esa revista, pues no nos remete al lector a la imaginación a través de la actividad física. O sea, a través de esa foto no te lleva, ¿no? Nos remite, ¿no? Esta imagen y el texto que acompaña ocultan la identidad étnica de esta mujer una vez que la explicación dada por el color de piel, que no es blanco, recae en la acción bronceada del sol y no en las marcas que pueden tener o sea, y no las marcas que hacen recordar aquel ideal de raza, ¿no? La raza aria, o sea, ella está diciendo acá cómo hay un ocultamiento, ¿no? De esta, y bueno, se quiere seguir, bueno, inculcando el ideal de raza aria. Esto me parece como muy, ella, a partir de todo el análisis minucioso que hace de todas las revistas, llega a esta conclusión, ¿no? No se encuentran cuerpos negros a lo largo de toda la revista, además. El único que encontró fue y se oculta, ¿no? Se oculta el ser negro en esta imagen, ¿no? Tratando de, bueno, sacarla de la identidad, ¿no? Y bueno, y como todos los ejemplos recurren muy fuertemente
a todas las políticas de Getúlio Vargas, que es un dictador en Brasil, que tuviera muchas simpatías con Adolf Hitler, ¿no? Que eso también se da en los estudios que hay en Brasil, ¿no? Sobre ello. Entonces, bueno, me parece muy interesante, me parece que el análisis de esta foto que ella logra es maravilloso, y cómo ella logra, ¿no? ¿Vieron cómo a partir de una historiografía, un trabajo profundo, se puede llegar a decir y a interpretar, pero en una serie? O sea, esta foto aislada no diría nada. Esta investigadora puede llegar a este análisis porque pudo ver toda la serie de las revistas y cómo no aparecía en ningún lugar el cuerpo de los negros. Y cuando aparece, ¿cómo aparece, no? Aparece negándolo, negando la propia identidad de los negros. Entonces me parece como un artículo muy, muy fino y muy interesante de análisis, y cómo esta investigadora, bueno, llega, ¿no? a esto. Muy, muy fuerte, ¿no? Y ahora, bueno, vamos yo que me parecía importante, bueno, cerrar este artículo, o si bien nos queda media hora nomás, pero me parece que estuvo bueno dedicarle un poco más a este primer artículo, y ahora vamos a pasar al análisis. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer del análisis del texto de Silvana? Bien, entonces vamos a pasar ahora al análisis del texto de Pablo Yaragroski. Es un texto que está en este libro, que lo hemos trabajado muchísimo, porque hemos elegido unos cuantos textos de este libro. Este libro es justamente compilado por Pablo Yaragroski, tiene muchos artículos en su interior, se llama La invención del Homo Gymnasticus, fragmentos históricos sobre la educación de los cuerpos en movimiento en Occidente. Realmente Pablo Argentino hizo un trabajo de recopilación muy importante, ¿no? Con artículos de autores europeos, de Australia, de Estados Unidos y de América Latina. Y bueno, nos muestra realmente acá una diversidad de enfoques y de historia atravesada por muchos estudios Foucaultianos, con una introducción de Inés Dussel, que es una pedagoga muy relevante de historia de la educación, ahora está estudiando mucho la fotografía, y es la que hace la introducción del libro, que es muy interesante esta introducción también de Inés Dussel, y trabaja muchísimo sobre la fotografía y en la historia de la educación como fuente, y trabaja mucho también el impacto de todo lo que es las tecnologías en la educación, ¿no? Es otro de sus temas de investigación, por si quieren googlearla, buscar sus investigaciones. Inés Dussel, con doble S, D-U-S-S-E-L. Específicamente vamos a trabajar el texto de Pablo Yaragroski, que se llama La Constitución de la Educación Física Escolar en la Argentina, tensiones, conflictos y disputas con la matriz militar en las primeras décadas del siglo XX. Entonces acá específicamente Pablo se centra en un tema muy importante para nosotros, ¿no? Es cómo se configuró la educación física escolar, ¿no? En estos países sudamericanos, ¿no? Y entonces, bueno, el caso argentino como un caso relevante porque está muy cerca y muy influenciado por idiomas, por cercanía de capitales de Buenos Aires con Montevideo. Hubo mucha circulación, más que con Brasil, de influencias, ¿no? de la educación física y la conspiración de educación física entre ambos países. Entonces ahí me parece interesante ver cómo, por ejemplo, Enrique Romero Bress, que fue como el padre de la educación física escolar y la educación física en Argentina, porque fue el primero, fue un médico que generó el primer instituto de formación para los profesores en Argentina, que instauró el primer sistema argentino de educación física. Él también viajó en la segunda década del siglo XX, cuando la Comisión Nacional de Educación Física estaba formándose y armando sus primeras
pasos de armar esta idea de las políticas de educación física en el Uruguay, Romero Bess viaja, intercambia con los políticos que estaban a cargo de la Comisión Nacional, o sea, es leído por los uruguayos, y hay circulación de ideas bastante fuerte entre Argentina y Uruguay, entonces también la relevancia de este texto en ese sentido, ¿no? Con las diferencias, por supuesto, muy grandes entre países que tenemos con las diferencias con los uruguayos, pero bueno, entre uruguayos y argentinos evidentemente hay grandes diferencias, pero también tenemos a nivel cultural muchas cuestiones en común. Entonces, bueno, la delimitación temporal del artículo él la ubica entre 1900 y 1930 fundamentalmente, ¿no? Y me parece interesante esto de las tensiones, conflictos y disputas, porque él hace una historiografía, Pablo Yaragroski, es un investigador muy reconocido, junto con Angela Eisenstein, han investigado mucho juntos, han publicado un libro en común. Junto a ella, él investiga varios elementos, pero él se dedica más, sobre todo Pablo, a investigaciones con afectaciones de género, también igual que Silvana, ¿no? O sea, todo lo que es el análisis de las construcciones de género de los cuerpos femeninos y masculinos. Es otro de los temas centrales de sus investigaciones. Bien, y acá me parece importante, bueno, tenemos mucho vínculo evidentemente con Pablo, él, por ejemplo, fue mi director de tesis de doctorado, él ha viajado varias veces a Uruguay a encuentros, estuvo en Paysandú en el primer encuentro de educación física, y bueno, y tiene también otros tesistas ahora en el marco de la maestría que tenemos en el ISEF, está de acciones de tesis de algunos tesistas de docentes del ISEF también. Bueno, ahí me parece interesante entonces esto de ver cómo el fuerte cómo esa constitución de la educación física no estuvo ajena en esa configuración a disputas, a conflictos de poder, a disputas entre distintos actores, ¿no? Entonces esas disputas y estas tensiones es las que él va también a trabajar, ¿no? Bien, entonces hay tres elementos como centrales en su problema, además de, bueno, la delimitación temporal ser de 1900 a 1930, la delimitación espacial es sobre todo Argentina en términos más generales, Argentina es un país muy grande, pero no hay acá una separación o una división de regiones, o un fuerte en eso, o sea que uno podría decir que la espacialidad es Argentina como país, como Estado-nación, y la cuestión del problema o las cuestiones centrales, él va a trabajar como aspectos teóricos que construyen su problema, evidentemente, la cuestión del espacio material y simbólico dedicado a la educación física, ¿no? Esto de la educación física como un espacio material y simbólico, ¿no? Y ahí trabaja la categoría de Woodson de la cuestión del prestigio disciplinar y cómo algunas disciplinas son más prestigiosas que otras y cómo las disciplinas configuran o no se configuran como parte de una malla curricular, ¿no? Con determinado prestigio, y ahí la mayor carga o menor carga horaria dedicada, cómo eso también en ese espacio material de los programas escolares, en los cursos de formación docente, cómo esa disciplina va adquiriendo forma. Y ahí también trabaja los cambios de episteme, o sea, los regímenes de saber a partir de una afectación Foucaultiana, cómo justamente a partir de la configuración de la educación física escolar, lo central que se configuró ahí como episteme de saber y poder es la fisiología y la medicina como las principales saberes que vinieron a trabajar, pero también ahí trabaja no solo el saber médico, sino también el saber militar, ahí trabaja la puja entre justamente que se dio en la génesis de la educación física argentina. Enrique Romero Bres, a través de su sistema argentino de educación física, todo el tiempo estuvo oponiéndose a una educación física militarizada,
se oponía desde un enfoque más médico y pedagógico y fisiológico a una militarización de la educación física, como sí se dio de repente, como nosotros vimos en otros países como en Francia. Bueno, en Argentina acá la resistencia de Enrique Romero Bress a esa militarización fue fuerte. Entonces ahí muestra esas pujas, esas tensiones entre lo militar y ¿no? lo escolar, con los ejercicios físicos, racionales, y los juegos propuestos con Romero Bress en oposición y en tensión con la gimnasia militar escolar. Entonces ahí es un tercer aspecto fuerte que trabaja esta cuestión de lo militar como una otredad a la educación física escolar argentina. El saber médico, el saber militar, como elementos interesantes. Entonces él ahí hace una pequeña periodización de las 3 primeras décadas del siglo XX, donde dice, en 1910 hay 3 mojones, un surgimiento, ¿no? Él marca como mojones, como elementos disruptivos o como elementos centrales en ese acontecer de esa periodización tan larga de 40 años. En 1910, el surgimiento de los batallones escolares y la de conmemoración del centenario de la independencia argentina, en ese contexto del centenario. No es menor también, acá no hay una historiografía, eso sería una tesis de doctorado, de maestría muy interesante que tendría que surgir en el Uruguay. No hay todavía un estudio sistemático como hay en Argentina por parte de Pablo Jaragroski, donde se rastree realmente la cuestión de la militarización o no en Uruguay de la educación física. ¿Cuánto de lo militar hubo pujas, tensiones para la configuración o no de una educación física atravesada por lo militar? Evidentemente en Uruguay fueron menos los intentos de la educación física militar, que en Argentina hubo más predisposición y más pujas con lo militar, que tenía mucha más jerarquía, hubo muchas más dictaduras militares a lo largo del siglo XX en la historia argentina que en la uruguaya, pero en Uruguay, no, por más que fue menor, no dejan de haber algunos intentos de construcción, por ejemplo, y por eso acá me acordé, en 1910, en el Consejo de Instrucción Primaria también hubo intentos y hubo proyectos para la implementación de batallones escolares que nunca se llegaron a aprobar, pero se presentaron por parte del presidente. Y ahí hay algunos indicios que fue Carlos Bá Ferreira, que tenía en ese momento en el Uruguay una presencia en ese consejo y una relevancia y una trayectoria importante, el doctor Carlos Ferreira, fue uno de los que más se opuso a la instauración de los batallones escolares en la educación física en el Uruguay y en el sistema educativo uruguayo. Y ahí, bueno, son hipótesis, pero que hay que hacer más estudio de fuentes, de ir a las actas del Consejo de Instrucción Primaria, y eso por la profundidad que no está trabajado. En Uruguay, entonces fue menor, pero sin embargo, bueno, esto se da porque hay mucha relación, por algo en 1910 también, Abel Pérez, que fue el director de instrucción primaria, él propuso estos batallones escolares que nunca se llegaron a aprobar, pero es a la misma época que surgieron en Argentina con los festejos del centenario. En 1924, Mojón, que establece Jaragroski en Argentina, se hace una comisión para generar planes de educación física para todo el país, y otro mojón que él trabaja ahí como de cierre, para cerrar un poco, es en 1931, cuando hay una jubilación forzada de Romero Bress, ¿no? Él se jubila forzadamente por esta puja que tuvo con los militares, donde ahí empezó a triunfar el sistema mucho más impuesto por los militares en estas pujas entre militares y civiles, ¿no? En la educación física de Argentina. Y bueno, ¿qué proponía entonces el sistema argentino en oposición al sistema militar, ¿no? para la educación del cuerpo en la escuela? Y bueno, Romero Bress era un médico fisiólogo y apostaba por una regeneración física y moral de
de la escuela, ¿no? Y de los efectos locales de los ejercicios versus los generales, ¿no? Él trabajaba mucho esta tensión, y la cuestión de la salud versus la cuestión de la fuerza, ¿no? Era un fisiólogo, evidentemente acá estaban impactando en él todo lo que nosotros ya hablamos del traspaso de ejercicios mecánicos y de fuerza y localizados a ejercicios más globales. Bueno, ya Romero Bess en el siglo XX ya toma de los fisiólogos franceses que nosotros estudiamos justamente todos esos efectos, y capitaliza eso, ¿no? Porque había una traducción local, y ahí trabaja, me parece interesante el concepto que trabaja Pablo Yarowski, de cómo se traduce localmente, que la traducción nunca es un ejemplo, o sea, cuando Romero Brest lee a los fisiólogos franceses y a los grandes, ¿no? A Lagrange, bueno, él no va a hacer una reproducción del modelo, ¿no? Romero Brest siempre hace, a partir de las condiciones locales, una traducción local, para el caso argentino, del sistema francés de educación física, de los sistemas suecos, etc. Entonces, me parece interesante cómo en la nota al pie número 2, en la página 444, Pablo Yarowski se refiere a esta traducción local. Dice así en esa nota al pie: además de la gimnasia militar, otros sistemas fueron impugnados. He rechazado, y acá, en comillas, una cita local de Romero Brest, he rechazado en mi enseñanza la aplicación en nuestras escuelas del sistema francés de educación física por ser antifisiológico, del alemán por su carácter de fuerza y militar que no ha perdido desde su origen, del inglés por ser poco adaptable a la gradación y de difícil aplicación en nuestras escuelas por las condiciones locales, o sea, porque, bueno, los deportes ingleses en escuelas que no tenían campos al aire libre, que no tenían gimnasios, etcétera, muy difícil de practicarse, ¿no? Y rechazo también del sueco, a pesar de su base eminentemente científica, por ser incompleto en lo que refiere a la parte psicológica, por su metodismo riguroso, que exige personal especial, condiciones locales apropiadas y tal vez condiciones de raza que no tenemos nosotros. O sea, acá son palabras textuales de Romero Brest que Pablo trae para mostrar cómo Romero Brest explícitamente se opone a una copia de cada uno de estos modelos y toma de cada uno de ellos algunos elementos y hace una retraducción y crea su propio sistema de educación física. Entonces eso me parece sumamente interesante, ¿no? Como tesis, como hipótesis de trabajo. Bien. Estos elementos que quería destacar acá. Bueno, Romero Brest genera todo un sistema argentino de educación física. También crea, y otro elemento importante es la inspección de educación física del Consejo Nacional de Educación, o sea, cómo crea, y es director en ese momento, de esa inspección de educación física creada, ¿no? Dentro del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Eso es otro elemento interesante de su historia, de la relevancia que tuvo para instaurar lo que pudo instaurar. O sea, no es menor los cargos que ocupó, las instituciones que atravesó, ¿no? Como elementos que destaca acá el autor, ¿no? Y por otro lado, en 1906, los cursos normales se convirtieron en definitivos, y en 1909 se creó la Escuela Normal de Educación Física, y en 1912 se alcanzó el grado de Instituto Nacional Superior de Educación Física. O sea, todas estas instituciones por las que Romero Brest fue dirigiendo y fue llevando adelante e impulsó su creación, ¿no? Como aspectos relevantes, ¿no? Que, bueno, que se señalan acá de este autor, ¿no? Y que le permitieron, bueno, generar todo esto que generó, ¿no? Y bueno, acá
todas las pujas que hay en todo lo que es las disputas de la educación física militarizada y todos los antecedentes que acá Yaragrovsky va señalando, ¿no? Los antecedentes europeos a lo largo del siglo XIX, de la creación de los Estados-nación europeos y cómo eso del servicio militar obligatorio, que se generaron los nacionalismos y cómo la educación física a nivel europeo se matrizó a partir de la, ¿no? Y cómo este ideal masculino, viril, guerrero y nacionalista se fue inculcando a partir de esta matriz occidental de estar unida, muy unida, el desarrollo de los Estados-nación y la importancia de los servicios militares en Europa con la educación física sirviendo a este fin, ¿no? Entonces ahí me parece interesante, bueno, cómo en el caso argentino esto, bueno, se va configurando y se va, bueno, habiendo distintos puntos de vista respecto a esto, ¿no? Y ahí en algunos antecedentes argentinos muestra, por ejemplo, el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, creado en 1880, la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército en 1897, la Sociedad Esportiva Argentina en 1899, la Dirección General de Tiro y Gimnasia, dependiente del Ministerio de Guerra en 1905, que son todas instituciones que evidentemente tenían el centro acá de una educación física pensada para hombres muy, muy centrada en lo militar, ¿no? Y ahí los vínculos, ¿no? De estas instituciones, de distintas personalidades que él va nombrando, que todos ellos que estaban en esas instituciones se enfrentaron fuertemente a Enrique Romero Brest, ¿no? Eh, bien, y también cómo también no solo Romero Brest se opuso, sino también a nivel de lo que fue la corporación pedagógica, referentes pedagógicos también enfrentaron a estas personalidades más militares, ¿no? Bien. Me parece interesante, bien, ahora trabajar hacer como, nos quedan 10 minutos, estoy viendo, bueno, voy a hacer algunos énfasis de algunas cuestiones centrales que me parecen que, que el artículo más trabajó estas tensiones. Bueno, ¿cuáles eran, para ir cerrando un poco el artículo, cuáles eran las principales tensiones que se trabajaron entre los partidarios de una educación física más pedagógica y ligada a lo médico versus una educación física más militarizada, ¿no? Eh, bueno, lo militar se opuso, por un lado, muchas veces eh, a la gimnasia más científica, racional, positivista, ¿no? Bueno, a todo lo que es lo que toma Romero Brest de Lagrange y las políticas, ¿no? de los cambios en esas cuestiones. Y después también los principios a nivel más político, bueno, de motivos, elementos más conservadores, de elementos más liberales, democráticos, de respeto de los derechos humanos, de los principios más generales de estados republicanos, ¿no? A principios más de, bueno, estados más autoritarios, bueno, en algunos sentidos hasta llegada a dictaduras militares, ¿no? Estas tensiones entre dictadura militar y democracia liberal eran las pujas que estaban debajo de estas tensiones, ¿no? De la educación física. ¿No? Todo lo militar era, el músculo era lo central, la violencia brusca, la obediencia ciega, la heteronomía, ¿no? Versus, bueno, políticas más escolanovistas, del sujeto en el centro, la cuestión del desarrollo del niño, de la creatividad en el niño, el desarrollo de su personalidad, ¿no? Y ahí hace algunas articulaciones como el eucautismo, en alguna medida también, él tiene algunas investigaciones además sobre el eucautismo, como también como distintos elementos a la interna de lo militar, no es un bloque homogéneo lo militar, y cómo había distintas perspectivas, y el escautismo como una de esas ramas dentro de la cuestión militarizada, ¿no? Pero con sus diferencias también y articulaciones. Y acá habría que hacer también, en Uruguay el eucastismo también se desarrolló, habría que hacer investigaciones que trabajaran un poco la matriz recreativa, militar o no, y
toda la configuración del eucaristismo en el Uruguay que no está investigado, y que Pablo anda desarrollando algunas investigaciones sobre eso. Otra de las pujas que traían a través de estas tensiones entre lo militar y lo laicizado, una gimnasia más, sistema nacional de gimnasia, es el deporte y la gimnasia, la puja entre el deporte versus la escuela, ¿no? También fueron otras de cómo desde un sistema argentino de educación física se veía el deporte en cierta medida como un vehículo de corrupción moral y de violencia, ¿no? Desde esta perspectiva más de defensora de lo escolar. Ahí, bueno, marca el golpe militar de 1930, con el retiro forzado de Romero Brés, y la creación de la Dirección General de Educación Física Nacional en 1938 por César Vázquez, donde el sistema argentino de educación física creado por Romero Brés fue derogado de las escuelas en 1938. Se incluyó ahí sí la religión católica y la aceptación de todo lo religioso, y la gimnasia metodizada en las escuelas, más una escuela cartel versus la escuela democrática, ¿no? Como tensiones que en la Argentina fueron muy marcadas, esta idea de escuela cuartel versus escuela democrática. Entonces, bueno, como consideraciones finales, me parece que están como centrales estas pujas, viendo que tanto el sistema argentino de educación física en su interior tenía diferencias, como la matriz militar también tenía al interior algunas diferencias, pero como dos grandes bloques de pujas, como estos dos elementos, ¿no? Donde el sistema argentino tenía más que nada ejercicios sin, el sistema argentino ejercicio sin aparatos y juegos, un criterio científico y fisiológico de un ideal higienista y de salud, con valores y cualidades políticas ligadas a la solidaridad social, el respeto de las leyes y los derechos, la libertad individual, una disciplina razonada, una cultura democrática, una educación de la ciudadanía, o sea, una escuela democrática y republicana, y una pedagogía ligada al escolanovismo, la autonomía del niño, el niño en el centro, la libertad, la justicia, el humanismo como valores centrales. Eso era todo centrado más en el sistema argentino, versus una matriz más militar, de obediencia, de jerarquía, del orden social, de un nacionalismo muy exacerbado y patriotismo muy exacerbado, una escuela tipo cuartel, donde la subordinación y el trato militar y la imposición por la fuerza y el ideal guerrero configuraban esta idea, y bueno, donde se excluían a otros cuerpos diferentes que no fueran estos cuerpos masculinizados, fuerzas, vigor, etc. Esto es un poco, bueno, las ideas centrales de este artículo, que me parece que también configuran tensiones muy propias de todos los países, ¿no? Con mayor o menor grado. En Uruguay estas tensiones entre lo militar y no se han recuperado, no hay investigación sobre esto, pero sería muy interesante que en algún momento esto se pudiera dar, ¿no? Y bueno, estamos cerrando acá los dos textos con sus diferencias y sus... pero los dos muestran cómo había cuerpos excluidos, ¿no? El cuerpo, uno que salsa el cuerpo militar y las tensiones y pujas, y otro como, bueno, la raza negra bueno, y el ideal también de masculinidad, de la fuerza en los dos, ¿no? Esta idea que configuró a los sistemas educativos modernos. Preguntas, dudas. La próxima clase vamos a estar trabajando con la unidad 3. Estamos en la semana 8 para nosotros y empezamos con la unidad 3. Vamos a trabajar justamente un texto de Barrán, Historia de la Sociedad del Uruguay, el tomo 1, La cultura bárbara. Y tenemos, por un lado, el tomo 2 también, el disciplinamiento. Tienen que leer la introducción la introducción y el libro 1, de la página 9 a la 13, y del capítulo 1, libro 2, de la página
2.15 a 2.33, o sea que son algunas selecciones, y después el entorno de la 17 a la 41. Ahí están más o menos, lo más importante es la página 9 a la 13 y de la 2.15 a la 2.33. Después el entorno de la página 17 a la 40, como dice ahí, no es tan central, pero está también como posibilidad para leer. Pero lo más importante es esa selección de esas páginas, de esas partes del libro, como centrales para trabajar qué entiende Barran por la sensibilidad en el Uruguay. Barran es un estudio, es de los pioneros de desarrollo de la educación, en cierta medida, de la sensibilidad, historia de la sensibilidad en el Uruguay, y bueno, marcó toda una tradición historiográfica importante después que se explayó en la región, así que me parece muy importante dedicarle a Barran. La van a dedicar también en el práctico de la semana que viene, lo van a trabajar, ¿no? Por eso me parece importante lo, 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 lo que ustedes van a ir trabajando. Le vamos a dedicar a Barran varias clases, tenemos 1, 2, 3, 4 clases dedicadas a Barran. No es menor porque, bueno, son textos muy importantes, son 2 libros diferentes, le vamos a dedicar a Barran. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos despidiendo. Chau, chau, hasta el martes que viene. Gracias, saludos. Chau, chau.